El viaje hasta la Universidad de Belmont fue bastante tranquilo. Neil se había traído los deberes para pasar el rato, pero no tenía suficientes como para entretenerse durante 6 horas. Por suerte, Nicky era capaz de pasarse días hablando si alguien le daba cuerda, así que al menos tenía a alguien que lo distrajera de lo largo que era el viaje. René se acercó a ellos en un momento dado para hablar sobre posibles jugadas y pedirles consejo. Ya había hablado con Matt y Weimar, pero quería comentar ideas con la otra mitad de la línea defensiva. Abby condujo casi todo el camino para que Weimar pudiera dormir. El plan era volver a Palmetto justo después del partido en lugar de quedarse en un hotel a pasar la noche. Weimar tendría que conducir a la vuelta y, con un poco de suerte, no acabarían en la cuneta. Podría haber contratado a un conductor como hacía la mayoría de los equipos, pero Weimar era tan reticente a la hora de lidiar con extraños como el resto de los zorros. Al parecer, el entrenador prefería sacrificar su propia comodidad antes que confiarle su equipo a un desconocido. Hicieron una parada para echar gasolina e ir al baño, luego otra para cenar, y entraron en una nueva zona horaria de camino a Nashville. El saque inicial era a las 7:30, pero el reloj de Neil indicaba las 8 menos cuarto cuando llegaron al estadio. No tenía sentido retrasar el reloj 1 hora solo para el partido, así que se lo quitó y lo metió en la bolsa. Dejaron el autobús en un aparcamiento vallado, con un par de guardias de seguridad apáticos. 2 voluntarios esperaron a que los zorros hubieran descargado sus materiales antes de guiarlos hasta los vestuarios del equipo visitante. Neil confió en que sus propios pies serían capaces de recorrer el camino sin ayuda y se dedicó a mirar a su alrededor. El estadio de la Universidad de Belmont era casi idéntico a la madriguera en cuanto a tamaño y forma, pero a Neil le costó ver las similitudes cuando la multitud que los rodeaba iba vestida de verde. Buscó rastros de naranja con la mirada, pero no encontró ninguno. Tras 4 meses en la madriguera, la disposición de los vestuarios del Belmont le resultó desconcertante. Eran más grandes para dar cabida al equipo más numeroso de la liga, pero, por alguna razón, daban la impresión de ser más pequeños que los suyos y parecían estar del revés. Los vestuarios de hombres y mujeres estaban nada más entrar, con los baños en una sala aparte. Neil supuso que era más barato poner un baño unisex que tener que instalar uno en cada vestuario. Había una sala que Abby podía usar en caso de que alguno de sus jugadores resultara herido. La última estancia, que era también la más grande, servía para que los zorros pudieran trazar estrategias durante el descanso y recibir a la prensa tras el partido. Uno de los voluntarios salió del estadio por la puerta trasera en busca de los árbitros y para alertar al entrenador Harrison de su llegada. El otro repasó la lista de normas básicas con Weimar y Abby. El entrenador mandó a los zorros a cambiarse mientras él esperaba a los organizadores para entregar la documentación y la alineación del equipo. Neil entró al baño con su bolsa y se metió en uno de los cubículos. Era un espacio muy reducido para cambiarse, pero tenía años de práctica a sus espaldas. Se quitó la camisa y la colgó por encima de la puerta para poder ponerse la perchera. Tiró de las cintas para ajustarlas. Se retorció para comprobar que podía moverse con comodidad y cerró las hebillas con un clic. Luego se puso las hombreras por encima y las abrochó a la perchera. Tuvo que rebuscar entre el resto de protecciones hasta encontrar la camisa de la equipación. Los zorros tenían 2, una para jugar en casa y otra de visitantes. La primera era naranja con letras blancas y la segunda, al contrario. A Neil le gustaba más la versión blanca, al ser menos llamativa. No necesitaba esconderse para ponerse el resto de la equipación, así que metió su camisa en la bolsa y se dirigió al vestuario masculino. Apenas había entrado cuando se dio cuenta de que tenía un grave problema. Un arco estrecho y sin puerta era lo único que separaba los bancos y las taquillas de las duchas, comunes. Era obvio incluso desde allí que no habían cubículos. Neil debería haberlo supuesto, pero las comodidades de la madriguera habían conseguido que olvidara la realidad. La única razón por la que los zorros tenían cubículos en las duchas del vestuario masculino era porque Weimar los había encargado expresamente. Neil se obligó a sí mismo a centrarse. Primero tenía que sobrevivir al partido. Ya habría tiempo para preocuparse por las duchas después. Relajó la mano que aferraban el asa de su bolsa como si su vida dependiera de ello y buscó un hueco para terminar de vestirse. Sus compañeros ya casi habían terminado, dado que no tenían que preocuparse por esconderse para cambiarse, y fueron saliendo conforme estuvieron listos. Neil se quitó los zapatos, los calcetines y cambió sus vaqueros cortos por los pantalones de la equipación.
Tuvo que sentarse para ponerse las espinilleras y dio un par de patadas al aire para estar seguro de que no se movían. Cubrió las espinilleras con unos calcetines que le llegaban hasta las rodillas y se puso las zapatillas. Los guantes sin dedos que llevaba debajo de los protectores se abrochaban a la altura del codo. Se puso las muñequeras, pero los guantes protectores no le harían falta hasta el momento de salir a la cancha, así que los metió en el casco para ponérselos más tarde. La protección de cuello era poco más que una gargantilla naranja. Resultaba bastante incómoda, pero con un poco de suerte evitaría que una pelota fuera de control le aplastara la tráquea. Un pañuelo naranja le apretaba el pelo de la cara tras atárselo a la nuca, y con eso estaba listo. Weimar los esperaba en la sala principal. Neil fue el último en llegar, pero, al ser delantero, lo colocaron el tercero. Estaba en fila en orden de posición, con la excepción de Dan a la cabeza como capitana y René junto a Allison como central suplente. Era extraño, pero a Neil le preocupaba más su propia posición. Estar detrás de Kevin implicaba tener a Allison a sus espaldas. Evitó mirarla mientras cruzaba la habitación y ella no dijo nada cuando se colocó delante. «¿Cuánto tiempo crees que puedes seguir así?», preguntó Andrew desde el final de la fila. La burla en su voz le hizo apretar los dientes. «¿Puedes desplomarte de una vez?». «Todo a su tiempo», prometió Andrew. En la madriguera, el camino que llevaba hasta el círculo interno estaba al descubierto. El estadio del Belmont tenía un diseño diferente. El pasillo que recorrieron para llegar desde los vestuarios hasta la cancha era un túnel. Neil aún no era capaz de ver al público, pero podía oírlos. El eco de voces emocionadas, rugiendo, ahogaba el sonido de sus pisadas mientras seguían a Dan y Kevin. Una marea de aficionados vestidos de verde iba llenando con rapidez las gradas. Los guardias de seguridad y los empleados del estadio estaban repartidos alrededor del círculo interno y en cada una de las escaleras que dividían las secciones de las gradas. La primera fila de asientos estaba a un par de metros del suelo, y una barandilla impedía que los más fanáticos molestaran a los equipos. Lo que la barandilla no podía contener era el ruido, pero Neil dejó que los gritos y abucheos le pasasen por encima. No veía a las raposas, el equipo femenino de animadoras de los zorros, ni a su mascota Rocky el zorro. La tortuga mascota de Belmont estaba ya en el estadio, dándolo todo, saltando de un lado a otro en el círculo interno para animar al público. La máscara enorme que llevaba le impidió ver la llegada de los zorros, pero los alumnos lo señalaron, advirtiéndole a gritos. Salió disparado hacia ellos tan rápido como pudo con su voluminoso disfraz. Se detuvo a una distancia segura de su banquillo y le dedicó un par de gestos soeces. Nicky no tuvo problema en devolvérselos hasta que Weimar le propinó una colleja. La mascota salió corriendo entre los vítores del público. Andrew y Nicky, al final de la fila, habían sido los encargados de arrastrar el carro con las raquetas. Dan tiró de un extremo y lo colocó entre dos de los banquillos del equipo visitante. Se agachó para bloquear las ruedas y, tras incorporarse, abrió las tapas de las carcasas una tras otra. Kevin estaba a su lado antes de que terminara. Comprobó la red como si temiese que se hubiese aflojado durante el viaje y se acercó a las paredes de la cancha. No se molestó en mirar a la multitud. Solo le importaba una cosa y la tenía delante. Neil tomó su raqueta y se colocó junto a él. Los tortugas ya estaban en sus banquillos al otro lado de la cancha. Eran menos jugadores que en el Breckenridge, pero aún así eran más del doble que los zorros. Neil apretó la raqueta con tanta fuerza que la madera crujió. ¿Algún consejo?, preguntó. No esperaba recibir una respuesta, pero Kevin lo miró de reojo. Vas a jugar el primer tiempo completo, así que tienes que ahorrar fuerzas. No quiero que marques en los primeros 20 minutos, a no ser que el tiro a puerta esté descubierto. Pasa la pelota en lugar de intentar tirar. Que no pare de moverse. Cuando Dan me sustituya, dalo todo hasta el descanso. Tendrás ese rato y los primeros 20 minutos del segundo tiempo para descansar. Recupérate, vuelve a la cancha y dame hasta tu último aliento. Si sospecho que te estás conteniendo porque estás cansado, yo mismo te echaré de la cancha. Te quiero incapaz de mantenerte en pie cuando suene el silbato final. De acuerdo, dijo Neil. Sabía que era un tema delicado, pero no pudo evitar preguntar. ¿Crees que Andrew se tomará la medicación para el segundo tiempo? No, respondió Kevin, malhumorado. Ha retrasado la última dosis 30 minutos. Cree que va a poder aguantar hasta el final. Neil buscó a Andrew con la mirada. La semana anterior, Dan había dicho que Andrew se organizaba para saltarse la dosis justo media hora antes del saque. Sus niveles de energía empezaban a decaer durante el calentamiento y el descanso paulatino comenzaba más o menos cuando salía a la cancha. Aquel descenso lento duraba como mucho 1 hora y cuarto antes de que llegaran las náuseas. Un partido tenía 2 tiempos de 45 minutos y un descanso de 15. Los penaltis y saques sumaban un par de minutos al reloj. Daba igual que Andrew hubiera retrasado la dosis que iba a saltarse hasta la hora del saque inicial. El partido era demasiado largo como para que aguantara. Andrew lo sabía sin duda, pero no parecía muy preocupado, y charlaba animadamente con René, apartados del resto del equipo. «Zorros, venid aquí»,
los llamó Weimar. Mientras se giraba hacia el entrenador, Neil vio algo naranja moverse por el rabillo del ojo. Observó a las raposas y a Rocky entrar en el estadio. El banquillo de las animadoras estaba tan solo a unos 6 metros de los 3 de los zorros, pero Neil no era capaz de escuchar su conversación a través del ruido. Un par de estudiantes le silbaron y gritaron algo lascivo. Las jóvenes lo ignoraron en favor de revisar mutuamente el estadio de sus peinados y faldas. Entre tanto movimiento, era fácil localizar a la única chica que estaba quieta. Tenía la mirada clavada en los zorros, y no dejaba de darle vueltas a los pompones que tenía en las manos. —¡Caitlin! ¡Hola! —gritó Nicky, agitando una mano con entusiasmo. Aaron le propinó un codazo, pero Caitlin sonrió y le devolvió el saludo. Nicky le dedicó a Neil una sonrisa llena de dientes cuando éste se detuvo a su lado. —Caitlin es la novia de Aaron. —No es mi novia —protestó Aaron—. —Cállate. —Lo sería si le pidiera salir de una vez —dijo Matt—. ¿A qué estás esperando? —Oh. Andrew se golpeó la palma de una mano con el puño de la otra como si la respuesta acabara de venirle a la mente. Le dedicó una sonrisa retorcida a Matt, pero respondió en alemán. Igual tiene miedo de que acabe muerta como la última mujer a la que quiso. Aaron lo miró con rabia. —Vete a la mierda. —Joder, Andrew —protestó Nicky—. Voy a asumir que se ha pasado 6 pueblos —dijo Matt, mirando a los 3 primos—. ¿Quiero saber lo que ha dicho? —¿Crees que nosotros queremos decírtelo? —preguntó Andrew, cambiando de idioma. —Dejad eso para luego —intervino Weimar—. Pensaba que esto era una reunión de equipo, no radio patio. Salimos a calentar a la cancha en 10 minutos. Vais a empezar corriendo un par de vueltas con Dan. Si alguno se atreve a mirar siquiera a las tortugas cuando paséis por su banquillo, se vuelve a casa andando, ¿entendido? Pues ala. Dan marcó el ritmo con Matt a su lado. El resto de zorros los siguieron en pareja. Neil esperaba quedarse solo a la cola y no le habría importado, pero apenas había dado un cuarto de vuelta a la cancha cuando Andrew y Kevin se movieron. El primero se hizo a un lado para permitir que Neil lo adelantara. Kevin apretó el paso para ponerse a su lado. Neil echó la vista atrás para mirar a Andrew. —Si te tropiezas, no pienso sujetarte —dijo Kevin. Neil volvió a mirar hacia adelante y decidió no preguntar qué estaba pasando. Era un gustazo poder correr después de haberse pasado la mitad del día en el autobús, pero Dan se detuvo tras solo 2 vueltas. Estiraron junto a los bancos hasta que los árbitros indicaron que podían pasar a la cancha. Se pusieron los cascos y los guantes, tomaron sus raquetas y entraron en el terreno de juego para 15 minutos de ejercicios de calentamiento. Tras terminar, todos salvo los 2 capitanes volvieron a salir. Dan y el capitán de las tortugas se encontraron en media cancha para el lanzamiento de la moneda. Dan obtuvo el primer saque, así que las tortugas escogieron defender la cancha local en el primer tiempo. El comentarista repasó las estadísticas de los equipos mientras los capitanes abandonaron el terreno de juego. Anunció la alineación de las tortugas con entusiasmo exagerado y presentó a los zorros de forma correcta, pero cargada de indiferencia. Neil tuvo que admitir que estaba impresionado. El cambio abrupto de tono era un recordatorio eficaz para el equipo de los zorros. Estaban lejos de casa, en territorio enemigo. Neil fue el segundo en ser anunciado y salir a la cancha. Tuvo que pasar por delante de las tortugas para llegar hasta su sitio en media cancha, pero aprovechó la oportunidad para estudiar su defensa. Herrera le sacaba 15 centímetros, por lo que su alcance sería mayor. Neil tendría que conformarse con ser el más rápido de los 2. Se detuvo sobre la línea y observó al resto de su equipo entrar en el terreno de juego. Allison no miró a nadie mientras avanzaba hasta su puesto como central. Matt chocó su raqueta contra la de ella con suavidad al pasar y se colocó en la línea de primer cuarto justo detrás de Neil. Este agradecía tener a Matt en su lado de la cancha, pero sabía lo que eso implicaba. Matt era el mejor jugador de los zorros, y Neil el lado más débil de la línea ofensiva. Estaba allí para lidiar con las consecuencias de los errores de Neil. Andrew fue el último en entrar. Se dirigió a la portería con su enorme raqueta cruzada sobre los hombros. Neil no podía ver bien su expresión a través de las rejas apretadas del casco. No tendría que preocuparse por él hasta el segundo tiempo, pero se giró para verlo avanzar de todas formas. Esperaba que fuera directo a la portería, pero se detuvo un momento junto a Allison. Neil estaba demasiado lejos como para oír si le decía algo. Andrew continuó su camino enseguida y Allison no se giró para verlo marchar, pero cambió de posición y levantó su raqueta, lista para la acción. El árbitro jefe le pasó la pelota a Allison. Sonó el zumbido de aviso. 1 minuto para el inicio del partido. Los 6 árbitros se separaron y salieron de la cancha por lados opuestos. Cerraron las puertas y echaron la llave a sus espaldas. Neil los observó mientras se repartían por ambos laterales de la cancha. Aún podía oír el ruido del público a través de las rejas de ventilación del techo, pero las paredes lo amortiguaban. Se preparó para echar a correr e intentó contar los segundos en su cabeza. El segundo zumbido reverberó por cada uno de los nervios de su cuerpo. Las tortugas y los zorros rompieron la formación al mismo tiempo, salieron disparados sobre las canchas al encuentro del equipo contrario.
El portero de los Tortugas hizo chocar su raqueta contra la portería con un grito de guerra para animar a sus compañeros. Neil aguardó el sonido de un saque que no llegó. Por un segundo temió que Allison se hubiera congelado, incapaz de moverse. Había recorrido la mitad de distancia que lo separaba de Herrera cuando oyó el ruido de la pelota chocando contra la raqueta de Andrew. Allison le había pasado el saque y este la lanzó a la otra punta de la cancha, a la altura de los delanteros. El partido fue duro desde el principio y no mejoró. Neil intentó seguir el consejo de Kevin, pero contenerse resultaba frustrante. Siempre le había parecido incomprensible cómo Dan y Allison podían aguantar ser centrales y pasarse el partido haciendo de intermediarias. A Neil le gustaba ser más rápido, más listo que su rival en la defensa. Le gustaba sentir el subidón de un gol perfecto. Le gustaba la presión y el triunfo. El resto de su vida era un desastre aterrador. Necesitaba el poder y el control que solo obtenía en la ferocidad de aquel juego. El único aspecto positivo fue darse cuenta de que los entrenamientos con Kevin estaban surtiendo efecto. Desde junio se había pasado 4 noches por semana practicando sus ejercicios de precisión. Los pases no eran la parte del juego que más le entusiasmaba, pero notaba lo mucho que había mejorado. Ahora lanzaba la pelota con más fuerza y acierto y tardaba menos en decidir hacia dónde hacerlo. Herrera no tardó en darse cuenta de que Neil no iba a marcar, pero lo atribuyó a su incompetencia. No dejaba de hacer comentarios sobre su falta de experiencia y arrojo. Neil quería tirarlo al suelo y salir disparado hacia la portería para demostrarle que se equivocaba. Si fallaba, Herrera se lo recordaría el resto del partido. Si marcaba, Kevin aprovecharía la oportunidad para regañarle. Solo podía perder, y el partido en general no es que fuera mucho mejor. Los Tortugas llevaban una ventaja de 3-1 hasta que Kevin marcó en el minuto 23. Weimar aprovechó que estaba en posición de la pelota para meter a los suplentes. Neil no estaba entre Kevin y la puerta, pero este se desvió para acercarse a él antes de salir. «Destrózalo», dijo. Neil sintió que llevaba toda la vida esperando ese momento. Kevin, Allison y Aaron cedieron su puesto en la cancha a sus compañeros. Nicky y Dan entraron primero y se colocaron en sus posiciones. René se detuvo a abrazar a Allison junto a la puerta antes de entrar a la cancha. Sin su equipación habitual de portera, tenía un aspecto extraño y diminuto. Neil solo podía esperar que supiera lo que hacía. El entrenador Harrison aprovechó la pausa para rotar a sus Tortugas. No cambió a ninguno de los defensas, probablemente porque no habían tenido que hacer mucho hasta ahora, pero hizo entrar a 2 nuevos delanteros. Los árbitros cerraron las puertas a sus espaldas. Cuando todo el mundo se hubo colocado, un pitido reanudó el partido. René jugaba como central, pero no sacó hacia adelante. Al igual que Allison, se giró y le pasó la pelota a Andrew. Este le propinó un golpe brutal que la mandó directa a la pared contraria. Neil y Dan salieron disparados tras ella. La pelota rebotó contra la parte superior de la pared, chocando contra el techo y cayó en picado sobre la línea de primer cuarto. Los defensas que habían salido a detener a Dan y Neil intentaron retroceder tan rápido como pudieron. Herrera atrapó la pelota y la lanzó hacia adelante. Neil no trató de interceptarla. Le interesaba más mantener a Herrera a aquel lado de la línea de media cancha. Se giró para seguir la pelota con la mirada, pero apretó la espalda contra el defensa. Cuando éste intentaba moverse hacia la derecha o la izquierda o echar a correr hacia media cancha, Neil lo sentía y se movía para impedirlo. No podía retenerlo mucho más, pero solo necesitaba ganar tiempo hasta que sus compañeros tomaran posesión de la pelota. La defensa sabía qué hacer. René había propuesto aquella jugada en el autobús. No podían saber quién conseguiría la pelota tras un saque como aquel por parte de las Tortugas, pero sabían qué hacer si la atrapaban. Matt la capturó y lanzó. Ni siquiera se paró a mirar, confiado en la habilidad de Andrew para recibirla desde cualquier ángulo. Este la golpeó hacia la izquierda, haciéndola chocar contra la pared justo frente al banquillo de los Zorros, para que rebotara en dirección a Neil y Herrera. Neil no esperó a que llegara hasta él. Salió corriendo en cuanto vio el ángulo de la raqueta de Andrew. Sabía que Herrera lo seguía de cerca para bloquearlo. Si dejaba que lo aplastara contra la pared, perdería la pelota en la pelea. Esta rebotó contra la pared y Neil la atrapó, pero no intentó protegerla. En vez de eso, golpeó el fondo de su raqueta con un puño, haciendo que la pelota saliera disparada de la red. En el mismo instante, se dejó caer de rodillas. Un poco más y no hubiera sido lo bastante rápido. Herrera se estrelló contra él a toda velocidad medio segundo más tarde, pero Neil no estaba donde el defensa esperaba. Tropezó con su cuerpo y, sin Neil allí para recibir el golpe por completo, se estampó de cabeza contra la pared. Neil se deshizo de él y gruñó ante la llama de dolor que se encendía en su hombro. Si no fuera por las hombreras, la rodilla de Herrera le habría dislocado el brazo del impacto. Alguien golpeó la pared. Podría haber sido una muestra de apoyo por parte de los suplentes por haberse deshecho del defensa, pero lo más probable es que fueran Weimar o Kevin, furiosos con él por haber intentado algo tan arriesgado. Ya habría tiempo para preocuparse por ello. Ahora mismo lo único que importaba era la pelota, que estaba botando en el suelo a su lado. La recogió y salió disparado hacia la portería.
No miró atrás para comprobar si Herrera se había levantado o si el defensa que cubría a Dan le había abandonado para ir tras él. Solo tenía ojos para el portero y supo que iba a marcar. Cargó el tiro con toda la frustración del primer tiempo. El portero intentó despejarla y falló. La pared se iluminó de rojo para confirmarlo. Dan aulló tan alto que el eco rebotó en las paredes de la cancha. Neil redujo la mancha a un trote y se dio la vuelta. Su capitana corrió hasta él y lo envolvió en un brazo rápido y feroz. Un zumbido la cortó antes de que pudiera decir nada. Juntos contemplaron cómo el entrenador Harrison ordenaba a Herrera salir de la cancha. Debido a una posible lesión causada por un choque de aquella magnitud, el entrenador tenía derecho a cambiarlo a pesar de que los zorros tenían el saque. Neil observó a su nuevo defensa entrar en la cancha, pero Dan volvió a captar su atención. «¡Ha sido la hostia!», dijo, y después le propinó un empujón en el hombro. Neil no pudo ocultar por completo su mueca de dolor. Dan le sacó un dedo a la cara. «Pero no vuelvas a arriesgarte tanto. No podemos sustituirte, ¿entendido?» «Sí. Bien, ahora vamos a darle lo suyo a esos cabrones». Era más fácil decirlos que hacerlo, pero siguieron luchando hasta el descanso. Con el primer tiempo agotado, había conseguido dejar el marcador empatado a 4. Weimar sacó a su equipo de la cancha entre el bullicio de un público en cólera. Kevin no tenía nada que decir, pero Aaron fue directo hacia Matt y Nikki para hablar con ellos. Allison había desaparecido, al igual que Abby, así que Neil supuso que se habían marchado juntas para huir del ruido. Ojalá Allison fuera capaz de aguantar un poco más. Weimar los mandó al vestuario, pero él se quedó atrás para sonreír ante la cámara y revisar el carro de las raquetas. Neil se quitó los guantes y el casco en cuanto entró en el túnel. Después arrancó la protección del cuello de un tirón para poder respirar. Apenas se sentía las piernas. Los pies no los sentía en absoluto, pero suponía que seguía por allí abajo. El hombro en el cual se había hecho daño en el primer tiempo aún le dolía gracias a la puntería de los golpes del nuevo defensa. Los zorros se repartieron en una especie de círculo en los vestuarios para quitarse las protecciones extra y estirar. Los demás tenían cara de estar agotados, pero la conversación era animada. Charlaron sobre volver a la cancha, cautos pero esperanzados de cara al segundo tiempo. Dan y Matt incluso se rieron de un improperio que un delantero le había soltado a Matt. Neil miró a su alrededor, absorbiendo el entusiasmo de sus compañeros, hasta que sus ojos encontraron a Andrew y se quedaron clavados en él. Neil ya había visto a Andrew pasar el síndrome de abstinencia, pero no como ahora. Siempre había sido de noche, abatidos por el agotamiento, o en Columbia, con drogas y alcohol para suavizar el impacto. En aquellos contextos no había sido capaz de apreciar el estado apático en el que se sumía. Todo el mundo le había advertido que a Andrew no le importaba el EXI, pero una parte de él se había negado a creerlo. Las piezas no encajaban, sobre todo teniendo en cuenta que Andrew accedía a dejar de tomar un medicamento que lo ponía eufórico solo para jugar los partidos. La pelea entre él y Kevin de aquella mañana era prueba de que ocurría algo raro. Pero Andrew era una roca muda en medio del equipo y su expresión estaba a miles de kilómetros de allí. Era un vacío inalcanzable, ajeno al alboroto alegre de sus compañeros. Para allá. No pretendía decirlo en voz alta. Ni siquiera se dio cuenta de que había hablado hasta que las conversaciones de los demás se extinguieron. Dan y Matt lo miraron con curiosidad. René alternó la mirada entre él y Andrew, mientras que Aaron no levantó la vista en absoluto. Kevin fue el primero en comprender la situación, ya que él sentía la misma rabia nauseabunda hacia la indiferencia de Andrew. Le dedicó una mirada acusatoria al portero. Este último se limitó a mirar de reojo en dirección a Neil, aburrido. «No estoy haciendo nada». «Exacto», quiso decir Neil, pero sabía que era una pelea sin sentido. No tenía palabras para expresar la sensación insistente que se había instalado en su estómago y era culpa suya por ser tan ingenuo. Sacudió la cabeza, frustrado, y no dijo nada. Nikki abrió la boca. Dudó un instante mientras recordaba lo que iba a decir y le puso una mano en el hombro a Neil, ya fuera para animarlo o para consolarlo. Dejó la mano donde estaba, pero se dirigió a todo el equipo con voz exageradamente animada. «Oye, pues lo estamos haciendo mejor de lo que esperaba». Weimar escogió este preciso instante para entrar y frunció el ceño al oír las palabras de Nikki. «Y una mierda. Si seguís jugando así no vamos a conseguir nada, y hoy es el último día que lo tolero. Tenéis que empezar a adelantar el marcador durante el primer tiempo. Vais a necesitar ese margen cuando tengáis que enfrentaros a una alineación nueva en vuestro segundo aliento». «Tiene razón», dijo Dan. «Tenemos que apretar más antes. Nos estábamos reservando para aguantar todo el partido, pero intentar cerrar el juego cuando vamos perdiendo es mortal. Tenemos que ser más listos y encontrar algún tipo de equilibrio». Weimar asintió y paseó la mirada hasta el otro lado de la habitación. «Andrew, presente», dijo este. El entrenador interpretó aquella respuesta inútil como quiso y chasqueó los dedos para llamar la atención del equipo. «Venga, a estirar». Se acercó a la puerta y gritó por el pasillo. «¡Abby! Ya voy», respondió la voz de la enfermera, que entró un minuto después cargada con 2 garrafas. Una estaba llena de agua, la otra de bebida isotónica.
Sirvió un poco de cada para todos los zorros y fue pasando los vasos cuando llegó hasta Neil. Se quedó a su lado, palpando la línea de la hombrera por encima de la camiseta. ¿Cómo estás? Neil se bebió ambos vasos antes de contestar. Estoy bien. Nikki alzó un puño en un gesto triunfal. Gracias por ser tan predecible, Neil. Acabas de hacerme ganar 10 pavos con solo 2 palabras. Matt se le quedó mirando. ¿En serio? ¿Quién coño ha apostado en contra de eso? Nikki señaló a Kevin con el pulgar. Hay días tontos y tontos todos los días. Kevin estaba furioso, pero su ira iba dirigida a Neil. Eres imbécil. ¿Ves esto? Le mostró su mano izquierda. Neil no era capaz de ver las cicatrices desde donde estaba, pero sabía a qué se refería. Una lesión es algo serio. No puedes ignorarla. Si te haces daño en la cancha, haces lo que haga falta para arreglarlo. Te lo tomas con calma, le pides al entrenador que te saque, le pides ayuda a Abby. Me da igual. Si vuelves a contestar a una pregunta sobre tu salud con «estoy bien», haré que te arrepientes de haber nacido. ¿Te queda claro? Neil abrió la boca, pensando en discutir. Luego se lo pensó mejor. Clarísimo, dijo. Te lo advertí, dijo Dan, sin rastro de compasión, aunque creo que las amenazas de Kevin son más efectivas. Abby miró a Neil. Te lo pregunto otra vez. ¿Cómo estás? Estoy... La respuesta era automática. Neil se mordió la lengua al ver a Kevin dar un paso hacia adelante a modo de amenaza. Bufó, molesto, y buscó una respuesta mejor. Solo me duele un poco. Mientras consiga que el defensa no me dé en el lado del derecho, estaré... No habrá problema. La rectificación en el último segundo hizo que Matt se riera. Me da a mí que este experimento no va a acabar bien, Neil. Hay gente que nace tonta y no tiene remedio, dijo Weimar. Ahora cerrar la boca y abrir las orejas. Tenemos mucho que repasar. Empezó por los defensas y fue avanzando uno a uno, indicando oportunidades perdidas y señalando las pocas cosas que había hecho bien. Tenía una lista de la alineación inicial del segundo tiempo, así que se pasó la segunda mitad del descanso repasando lo que sabían de sus oponentes. Los zorros le prestaron toda su atención, pero no se quedaron quietos. Matt dejó de estirar y se dedicó a pasear de un lado a otro de la habitación. El resto siguió moviéndose, estirando, corriendo en su sitio mientras Weimar hablaba. Abby recogió los vasos vacíos, los tiró a la basura y repartió otra ronda. Neil se bebió el suyo de un trago, sin saborearlo siquiera. Estaba empezando a sentir el segundo aliento, pero aún así agradecía no tener que jugar otro tiempo completo. Quería estar totalmente recuperado antes de salir de nuevo a la cancha con Kevin. Oyeron un zumbido que indicaban que tenían un minuto para regresar al círculo interno y Allison aún no había aparecido. Weimar miró a Abby y ésta sintió antes de marcharse en busca de la central perdida. «Id preparándoos», dijo el entrenador. Los hizo ponerse en fila y recogió la tabla con los papeles del suelo. Neil vio a Abby en el otro extremo del pasillo, parada enfrente de la puerta del baño. Esta le indicó a Weimar con un gesto que se adelantara. Así que el entrenador abrió la puerta y guió a los zorros de vuelta al estadio. Neil no iba a necesitar los guantes ni el casco durante un rato, por lo que los dejó en el banquillo y fue a ayudar a Nikki a colocar el carro de las raquetas. Para cuando hubo terminado, Allison estaba de vuelta. Llevaba la equipación puesta y fue directa a por su raqueta. Neil intentó apartarse de su camino sin que fuera demasiado obvio. Si Allison se percató de ello, no dijo nada al respecto. La expresión vacía de su rostro indicaba que tenía toda su atención puesta en lo que debía hacer. Poco después, los árbitros llamaron a las alineaciones iniciales para que se colocaran junto a las puertas. Neil se quedó al lado del banquillo con Matt y René y observó mientras sus compañeros salían a la cancha. No estaba preparado para hablar de Allison con ninguno de ellos, por lo que decidió centrarse en el otro jugador inestable del equipo. «¿Por qué lo hace Andrew?», dijo Neil, incapaz de seguir callado. «Si no le importa a Lexi, ¿por qué accede a pasar por esto cada viernes?» «¿Tú querrías estar colocado hasta el culo todos los días de tu vida?», preguntó Matt. «Lo único que consigue es pasar el rato sufriendo el bajón de la medicación y vomitando», dijo Neil. «¿De verdad merece la pena?» «Puede que sí», respondió René sonriendo. «Ya lo verás». Los tortugas sacaron en cuanto sonó el zumbido y la cancha se llenó de movimiento. El central de Belmont dio inicio al segundo tiempo con una jugada arriesgada, tirando directamente a puerta. Allison podría haber interceptado el tiro, pero se apartó de manera casual como si no mereciera la pena. Andrew reaccionó igual, relajado y arrogante, y se limitó a observar cómo la pelota no entraba en la portería por apenas un par de centímetros. La respuesta del público fue instantánea y ensordecedora. No iban a consentir que un equipo de pacotilla como los zorros se burlaran de ellos. Andrew golpeó levemente la pelota en el rebote, haciéndola chocar contra el suelo y salir disparada por donde había venido. Allison la vio pasar de nuevo. Dejó que el central la atrapara sin enfrentarse a él y luego lo embistió. El central no llegó a caerse, pero el golpe lo hizo perder la pelota y Allison se apresuró a robársela. La lanzó cancha arriba y avanzó tras ella. Debido a su infame incapacidad de trabajar en equipo, la gente a menudo olvidaba que los zorros eran un equipo de primera división. Weimar sacaba sus fichajes defectuosos del mismo saco que el resto de entrenadores de primera, los mejores atletas de los institutos del país.
Si los zorros consiguieran superar sus diferencias y aprendieran a ponerse de acuerdo de vez en cuando, podrían convertirse en algo extraordinario. Neil se lo había advertido a Rico en el programa de Katie Ferdinand, y Dan creía que el equipo tenía una oportunidad ahora que Seth ya no estaba. Neil observó a sus compañeros en busca de alguna señal que indicara que tenía razón. Precisamente porque lo estaba buscando, fue capaz de verlo en pequeños destellos. Nicky era el defensa más flojo del equipo, pero Aaron sabía compensarlo. Allison y Dan no habían jugado nunca juntas, pero llevaban 3 años siendo amigas y compañeras de cuarto. Dan estaba demasiado adelantada en la cancha como para poder controlarlo todo como solía ser, pero era capaz de evaluar la situación de un solo vistazo y reajustar las jugadas. Neil quería sacar a Matt a la cancha y ver qué pasaba. Matt era el mejor jugador del equipo. Era capaz de anularlos a todos con su presencia y de controlar el partido con sus agresividades. Neil quería salir al terreno de juego y comprobar por fin si se merecía estar en primera división. Quería formar parte de aquella evolución. Quería sentir cómo el equipo encajaba en perfecta sincronía, aunque fuera solo durante un instante. Para cuando Weimar lo sacó a la cancha por fin, Neil estaba vibrando de impaciencia y ansias a partes iguales. Fue consciente de chocar su raqueta con la de Dan al cruzarse con ella en la puerta, pero no lo oyó. Solo podía oír el latido de su corazón, retumbándole en las venas. Un zumbido los puso en marcha. Los tortugas avanzaron con todo lo que tenían, pero los zorros lo repelieron con una ferocidad que sus adversarios no esperaban. Estaban agotados, pero Matt era capaz de unir a la defensa y Neil tenía permiso para correr hasta reventar en el ataque. Era el más novato del equipo, pero también el más rápido y el más desesperado. Con cada minuto que pasaba en la cancha, estaba más cerca de tener que despedirse de Lexi para siempre. No quería tener remordimientos. No perdió de vista el marcador en ningún momento, pero supo que los zorros se habían puesto en cabeza por la reacción del público. Los tortugas estuvieron a punto de marcar unos minutos después, pero Matt lanzó a su delantero contra la pared. En apenas un segundo estaban enzarzados en una pelea. René era quien estaba más cerca, así que fue a separarlos. Matt levantó las manos en el aire y se echó atrás en cuanto se dio cuenta de su presencia. Pero el delantero de las tortugas estaba demasiado enfadado como para reparar en ello. Fue tras Matt y le propinó un par de puñetazos. Forcejearon hasta que Matt consiguió apartarlo de un empujón. René aprovechó la oportunidad, agarró al delantero por la parte trasera de la camisa y le propinó una patada en las partes de atrás de la rodilla. Este se desplomó de rodillas y René le pisó el gemelo, dejando caer su peso sobre él para evitar que volviera a levantarse. Los árbitros los separaron entre improperios y gestos exagerados. Los 3 se llevaron una tarjeta amarilla por pelearse. Neil pensó que era una estupidez, ya que técnicamente René no se había peleado con nadie, pero el público lo celebró. Dado que había sido el delantero quien había iniciado la pelea, los zorros recibieron la posesión de la pelota cerca de donde los tortugas la habían perdido. Matt hizo chocar su raqueta con la de René y los dos se colocaron en sus nuevas posiciones iniciales. Kevin los puso por delante en el marcador con solo 1 minuto de partido restante. Los últimos 60 segundos fueron un enfrentamiento desesperado entre ambos bandos. Un gol de las tortugas los llevaría a la prórroga, y ninguno de los zorros sería capaz de jugar otros 15 minutos. A 8 segundos del final, un delantero de los tortugas consiguió la pelota. Aaron corrió tras él, pero estaba demasiado agotado como para alcanzarlo. Con sus 10 pasos, el delantero llegó hasta la línea de penaltis y se preparó para tirar. Neil sintió como la decepción le oprimía el pecho. La portería era demasiado grande y Andrew demasiado pequeño. Era imposible que pudiera parar un tiro a tan corta distancia. El delantero apuntó a la zona de la portería más lejos de Andrew y tiró a la esquina inferior izquierda. Incluso si Andrew pudiera haber llegado a tiempo, la pelota estaba demasiado cerca del suelo como para que pudiera golpearla con la raqueta. Pero Andrew ya se estaba moviendo antes de que el delantero tuviera tiempo de tirar, como si supiera de antemano hacia dónde iba a apuntar, y ni siquiera intentó golpear la pelota. Se tiró, estirándose todo lo que podía y estampó la raqueta contra el suelo, interceptándola entre la pelota y la portería con tanta fuerza que Neil oyó la madera crujir desde la otra punta de la cancha. Llegó justo a tiempo, la pelota chocó contra la red tirante de la raqueta y rebotó hacia afuera. Andrew soltó su raqueta y fue tras la pelota. El delantero intentó alcanzarla también, pero había perdido un valioso instante pensando en que el gol estaba asegurado. Un instante fue todo lo que Aaron necesitó para alcanzarlo por fin y estrellarse contra él antes de que pudiera atrapar la pelota. Evitaron chocar contra Andrew por los pelos, pero este ni siquiera los miró. Tomó la pelota en una mano enguantada y la lanzó hacia un lado, alejándola de la portería. El zumbido final fue ensordecedor, pero el rugido de Matt consiguió sobrepasarlo. Neil levantó la vista. Necesitaba verlo con sus propios ojos para creerlo. El alivio casi consiguió que se desmayara, pero la emoción de la victoria fue suficiente para mantenerlo en pie. Buscó a Kevin con la mirada al otro lado de la cancha, pero éste estaba avanzando a zancadas hacia la portería. Neil se giró para poder ver a Andrew y lo que vio atenuó un poco su entusiasmo.
Andrew estaba de rodillas en la portería con su raqueta en el regazo. Neil oyó la voz cargada de emoción de Dan cuando los suplentes entraron en la cancha, pero no esperó a que sus compañeros lo alcanzaran. Salió corriendo tras Kevin y llegó hasta la portería justo después que él. Kevin no necesitó preguntar qué ocurría. Llevaba años mintiendo ante la cámara y sabía cómo conseguirle a Andrew un poco de tiempo. Se agachó frente a él y estiró la mano para tocar la raqueta, participando en la farsa de que necesitaban inspeccionarla por si se había dañado. Andrew soltó una de las manos que aferraban la raqueta e hizo un gesto. Kevin respondió con otro como si realmente estuvieran teniendo una conversación. El único sonido entre ellos eran los resoplidos desesperados de Andrew mientras apretaba los dientes, intentando no vomitar en público. Kevin giró la raqueta y apretó los dedos enguantados contra la parte superior. La madera requebrajada terminó de romperse bajo la presión, mostrando una raja que descendía por el mango entero. Neil hizo una mueca al verlo y examinó el suelo de la cancha en busca de alguna marca. El resto del equipo lo rodeó, acercando la celebración a sus delanteros y creando una barricada improvisada alrededor de su portero caído. Matt no dejaba de darles palmadas en los hombros o en el casco, emocionado, sonriendo hasta partirse la mandíbula. Así se hace, zorros. Andrew soltó la raqueta y se puso en pie, pero era obvio que seguía inestable. Neil pensó que iba a caerse, pero Nicky le pasó un brazo por los hombros y tiró de él. Así Andrew podía apoyarse en él sin que resultara demasiado obvio. Este parecía estar a punto de hacer un comentario sobre no haber pedido la ayuda de nadie, pero Nicky habló antes de que pudiera protestar. «Ha sido alucinante. Esta temporada lo vamos a petar», gritó, alzando un puño en el aire. «Ha sido una chapuza», dijo Kevin, poniéndose en pie. «Hemos ganado por los pelos». «Cierra el pico, amargado», dijo Nicky. «Luego en el autobús te pillas un buen berrinche, pero ahora no arruines nuestro momento de gloria». «De verdad». Matt frotó el casco de Kevin con entusiasmo. ¿Te vas a morir por sonreír sin que te paguen? No esperó a que le respondieran. Se giró para mirar a Allison, que se había unido a ellos por fin. Ya estaba duchada y lista para el viaje de vuelta, con el pelo mojado recogido en una cola de caballo. Neil vio que tenía los ojos enrojecidos y apartó la mirada. Matt la envolvió en un abrazo y la levantó en el aire. «Eres la leche». «Venga», dijo Dan. «Vamos a darle el pésame a esta gente y nos largamos». Se pusieron en fila tan rápido como pudieron y los Tortugas hicieron lo mismo a regañadientes en la otra mitad de la cancha. Uno a uno hicieron chocar las raquetas al coro de «bien jugado», sin mucha sinceridad por parte de ninguno de los dos equipos. Los zorros salieron de la cancha a toda prisa y se acumularon alrededor de Weimar. En medio del jaleo, Andrew se separó del grupo y se dirigió a los vestuarios. Neil nunca había visto a Weimar sonreír de aquella manera. Era una sonrisa pequeña, pero feroz, tan llena de rabia como de orgullo. «Vamos mejorando. Echad a suertes a quien le toca ayudar a lidiar con la prensa. El resto ya podéis ir tirando a las duchas, que apestáis. Ya entraremos en materia en el autobús». «Ya nos encargaremos, René y yo», dijo Dan, echando a andar hacia los vestuarios. «Neil, tú dúchate en el vestuario de chicas mientras tanto». Neil se le quedó mirando. «¿Qué?» Dan frunció el ceño. «Aquí no hay cubículos en la ducha», explicó Matt. Neil ya se había dado cuenta de eso, pero no había esperado que sus compañeros repararan en ello. El hecho de que no solo se hubieran dado cuenta, sino que intentaran ponerle remedio, lo dejó sin aliento. Trató de responder, pero no sabía qué decir. «¿Seguro que no os importa?», fue lo único que le salió. «Chaval, me estás matando», dijo Nicky. «¿Por qué pones esa cara de susto cada vez que alguien hace algo por ti?» «No nos importa, de verdad», le aseguró Dan. Neil intentó darle las gracias, pero ella los despachó sin más. «No, no me las des. Limítate a no gastar todo el agua caliente». René, Weimar y ella se sentaron en los bancos de la sala principal para esperar a la prensa mientras los demás iban a lavarse. Neil fue al vestuario de chicos a por su bolsa y se dirigió al otro lado del pasillo. Las duchas del vestuario de chicas ofrecían un poco más de privacidad. No habían puertas, pero al menos estaban separadas por paredes. Neil le dio la espalda a la puerta y se duchó a toda prisa. Se secó con la toalla tan rápido y con tanta fuerza que cuando terminó tenía la piel roja, pero no quería hacer esperar a Dan y a René más de lo necesario. Se puso su ropa holgada, recogió sus cosas y salió al pasillo. El ruido de voces al final de este indicaba que la prensa aún seguía allí. Neil se asomó a la puerta, no tanto por ver lo que pasaba, sino para que a Dan o René lo vieran a él y así supieran que las duchas estaban libres. Weimar no estaba, así que Neil supuso que ya había dicho lo que tenía que decir. René levantó la vista hacia él al percibir movimientos cerca de la puerta y le sonrió. Neil se marchó antes de que alguien más lo viera. No había muchos sitios para esconderse de la prensa, pero la puerta del despacho de la enfermera estaba entreabierta. Neil la empujó con cuidado y miró dentro. Weimar estaba sentado en la camilla impoluta con un paquete de tabaco en la mano. Asintió con la cabeza y Neil se lo tomó como una invitación para entrar. Estaba cerrando la puerta tras de sí cuando reparó en el acompañante silencioso de Weimar. Andrew estaba sentado en el suelo en una esquina, con las piernas cruzadas.
No se había molestado en cambiarse, pero al menos se había quitado el casco y los guantes. Había vaciado el botiquín de viaje de Abby en el suelo. El bote de sus pastillas estaba tirado y abierto junto a él. Había un puñado de pastillas blancas desperdigadas a su alrededor. Andrew sujetaba la recompensa de su esfuerzo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Una botella de Johnny Walker Blue. En los 10 minutos que habían pasado desde que salió de la cancha, ya había inhalado la mitad del whisky. Neil no comprendía cómo aún tenía fuerza en las manos como para agarrar la botella. Abby y Allison están ya en el autobús, dijo Weimar. Puedes ir con ellas o esperar aquí a los demás. Neil dejó la puerta entreabierta para poder oír cuando se marcharan los periodistas y se adueñó del taburete más cercano a la salida. Dejó la bolsa en el suelo entre sus pies y le dedicó una mirada de reojo a Andrew antes de mirar a Weimar. ¿Por qué pagaste para que pusieran cubículos en las duchas? Weimar encogió un hombro. Quizás sabía que algún día lo necesitarías. Andrew sonrió alrededor de la botella. Neil es una tragedia andante. Tú también tienes drama de sobra, dijo Weimar. Andrew se echó a reír. Era una risa débil, ya que la medicación aún no le había hecho efecto del todo, pero Neil supo por cómo sonaba que estaría dando botes antes de montarse en el autobús. Pues también es verdad, entrenador. Lo que me recuerda que este finde me quedo en tu casa. No me suena haberte invitado, respondió este, pero no estaba diciendo que no. Kevin va a ser insoportable después de esto. Andrew cerró la botella y la dejó a un lado. Volvió a meter las cosas en el botiquín de Abby, rápido y eficaz, y lo apartó antes de ponerse en pie. O me quedo contigo o lo apuñalo otra vez. Tú decides. Weimar se pellizcó el puente de la nariz. Andrew, te juro por Dios, hasta luego. Fue hacia la puerta, pero Neil interpuso una mano en su camino. Andrew se detuvo obediente y le dedicó una mirada divertida. Neil bajó el brazo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo supiste hacia dónde ir? El entrenador dijo que Watt siempre tira los penaltis a la esquina inferior. Con el resultado del partido dependiendo de él, era más que probable que hiciera lo mismo. Neil se le quedó mirando, sorprendido, sin poder creerlo. Weimar había dado aquel dato durante el descanso mientras repasaba la alineación del equipo contrario para el segundo tiempo. Había sido un comentario sin importancia en medio de un mar de información. Neil había creído que Andrew ni siquiera estaba prestando atención a las explicaciones del entrenador. No comprendía cómo aquella advertencia podría habérsele quedado lo bastante marcada como para poder usarla en un momento crítico como aquel. Pero no le salieron las palabras. Andrew le dedicó una sonrisa radiante y se marchó. Neil miró al entrenador, frustrado. Creía que le daba todo igual. Todos dicen que le da igual. Y por fin empezaba a creérmelo. Pero no habría sido capaz de salvarnos hoy si fuera cierto. ¿No? Si algún día lo averiguas, me lo dices, dijo Weimar. La prensa se marchó unos minutos después, así que Neil fue a la sala principal a esperar a sus compañeros. Estos fueron saliendo por parejas, siendo Dani y René las últimas en terminar. No tardaron nada en cargar las cosas en el autobús, pero salir del aparcamiento era otra historia, incluso con el despliegue policial controlando el tráfico tras el partido. La multitud lanzó varias latas de cerveza vacías contra el autobús de los zorros, mientras avanzaban por el campus. Nicky bajó la ventanilla para insultarlos, pero Weimar lo amenazó hasta que se cayó, y él se contentó con enseñarles el dedo a los estudiantes de Belmont. El viaje de vuelta se le hizo la mitad de largo gracias a la emoción de la victoria. Allison se abstuvo de la celebración, dormitando al frente del autobús junto a Abby. El resto de veteranos se centraron en las filas centrales para poder hablar del partido con el grupo de Andrew. En cuanto se hubieron sentado, Andrew se cambió a la parte delantera, prefiriendo comerle la oreja a Weimar antes que repasar las jugadas del día. Las críticas despiadadas de Kevin ofrecían un contraste desagradable, pero necesario, al entusiasmo de sus compañeros. Mientras los escuchaba, Neil se dio cuenta de que era feliz. La sensación era tan ajena e inesperada que perdió el hilo de la conversación durante un minuto. No era capaz de recordar la última vez que se había sentido tan incluido y a salvo. Era agradable, pero peligroso. Alguien con un pasado como el suyo, cuya supervivencia dependía de secretos y mentiras, no podía permitirse bajar la guardia. Pero con Nicky riéndose e inclinándose hacia él para hablar de uno de los goles de Neil, no pudo evitar pensar que quizás podía permitírselo, solo por una noche.